Bendiciones desde la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the wonderful city of Collingwood, Ontario. El Señor es bueno. The Lord is good. Amén, iglesia. Amen, church. ¿Cuánto decimos que el Señor es bueno? How many of us can say that the Lord is good? ¿Y cuándo Él es bueno? Amen. How much? Ah. Do you speak English? I couldn't hear you. Okay. Okay. Oh, thank you, Jesus. He is good Él es bueno all the time. todo el tiempo. All the time. Todo el tiempo. I think I have to practice my English now. Tengo que practicar mi inglés ahora. You can practice your Spanish. Y él puede practicar el español. Oh, el Señor es bueno. The Lord is good. El Señor es The bueno. Lord is good. Y para siempre And forever es su misericordia. are his mercies. Amén. Amen. Oh, el Señor está haciendo grandes cosas en medio de nosotros. The Lord is doing great things in the midst of us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Sabe que reino y religión son dos cosas muy diferentes? Do you know that kingdom and religion are two very different things? El reino es libertad The kingdom is freedom, y la religión and religion es esclavitud. is slavery. Y el Señor pagó un precio muy grande And the Lord paid a great price por tu libertad, for your freedom por mi libertad, and for my freedom, por nuestra sanidad. for our healing. Y es algo que tenemos que valorar. It is something that we need to value. Sabe que la palabra nos enseña Do you know that the Word of God teaches us que un día lo iban a apedrear al Señor one day that we're going to stone the Lord? y lo iban a apedrear y él pregunta, They were going to stone him, and then he asked them, ¿por cuál buena obra me van a apedrear? for which good work are you stoning me? Y los religiosos le dijeron, And the religious people said, no te vamos a no, apedrear we're not going to stone you por tus buenas obras. for your good works. Te vamos a We are apedrear going to stone you porque siendo hombre because being a man, te hace ser semejante a Dios. you're making yourself be God. Cuando lo llevaron delante del sumo sacerdote, When they took him before the high priest, el sumo sacerdote le dijo, the high priest said, ¿quién eres? who are you? ¿Quién eres? Who are you? Y la palabra nos enseña And the word teaches us que cuando él dijo, that when he said, yo soy hijo de Dios, I am a son of God, el sacerdote then the priest, se rompió sus he vestidos, tore his clothing, his garments. y dijo, And then he said, blasfemia, you are blaspheming, blasfemia. blasphemy. Yo quiero decirte, And I want to tell you, Satanás cada vez que escucha una realidad, Satan, every time that he hears a reality, tratará de avergonzarla. he'll try to shame it. Porque la realidad del reino Because the reality of the kingdom ha derrotado el poder de las has tinieblas. defeated the power of darkness. Por eso tenemos que Which entender is why we need to que understand tenemos que vivir that we need to live en la realidad del in the reino, reality of the kingdom, no en la esclavitud not in the slavery de la religión. of the religion. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso fuerte. Give the Señor. Lord a hand offering. Ya, dale un aplauso fuerte, Señor. ¿Por qué mataron a Jesús? Why did they kill Jesus? ¿Por las buenas obras? For the good works. ¿Por qué los crucificaron a Jesús? Why did they crucify Jesus? ¿Por las buenas obras? For the good works? No. No. Lo crucificaron They crucified him por decir because he was saying que él era el hijo that he was the son de Dios. of God.
Y déjame decirte algo, iglesia. And let me tell you something, church. Él pagó el precio en la He cruz paid the price on the cross para que el día de hoy tú y yo, so that today you and I, con libertad, with freedom, sin temor, without fear, podamos decir we can say que somos hijas that we are daughters y somos and hijos we are also sons del Dios of Altísimo. the Most High God. Amén. Amen. Porque esa es tu Because identidad. that is your identity. Esa es tu That identidad. is your identity. Y esa identidad And that identity nos requiere requires of us que podamos manifestar that we could lo manifest que verdaderamente creemos. what we truly believe. Lo que verdaderamente What we creemos. truly believe. Sonríe que el Señor le ama. Smile, the Lord loves you. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias Let's open up the word, en el libro de los Hechos, the book of Acts, versículo muy conocido por todos nosotros, pero quiero que sea nuestra partida nuevamente. a very known verse that we all know, but we want to start there. ¿Cuántos aman la bendición? How many of you love the blessing? ¿Cuántos no queremos la maldición? How many of us don't want a curse? ¿Cuántos saben que el Señor murió por nuestra sanidad, por nuestra liberación? How many of you know that the Lord has died for us for healing, for our salvation? Dice la palabra del Señor, pero recibiréis, Hechos 1:8, Hechos 1:8, Acts chapter 1, verse 8. dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder But you shall receive power cuando haya venido sobre vosotros, when the Holy Spirit has haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos come upon you, and you shall be witnesses en Jerusalén, to me in Jerusalem, en toda Judea, in all Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la and to tierra. the end of the earth. Recibiréis poder. You will receive power. ¿Cuántos han recibido poder? How many of you have received power? Recibiréis poder. ¿Cuántos tenemos el You will poder? receive power. How many of us have the power? Ahora, ¿qué hacemos con ese poder? What do we do with that power? Mi amada esposa estaba enseñando el día My viernes beloved wife was teaching on Friday que tú y yo that you and I, estamos autorizados we are authorized para demostrar el poder de Dios. to show the power of God. Tenemos la autorización. We have the authorization. No solamente tenemos la autoridad, We don't just have that authority. no solamente tenemos el poder, We don't just have the power. tenemos la autorización We have the authorization de Dios of God y del reino and of the kingdom para ejercitar to exercise su poder. his power. ¿Sabes algo? You know something? Di conmigo la palabra exousia. Say with me, the power is susha. Exousia. Susha. Exousia. Etsusha. You have to translate good. That's in Hebrew. It's Hebrew. Hebreo. Hebrew. Nosotros tenemos que aprender We have to learn que se nos ha dado that it was given to us la autoridad that authority para ejercitar to exercise autoridad. authority. Si nosotros no estamos usando esa If we're autoridad, not using that authority, no estamos entendiendo entonces. we're not understanding then. Escúcheme. Listen, Antes de que Jesús muriera, before Jesus died, Dios le había dado a los discípulos, a los apóstoles, God had given the disciples, the apostles, les había delegado autoridad. He had already delegated them authority. Escúchame, iglesia. Listen, church, Esto es muy importante. and this is very important. Dice la palabra que Jesús sopló sobre los apóstoles. The word says that Jesus blew over the apostles. Sopló sobre los discípulos. He blew over the apostles Y les dijo, and he said, recibir receive de mi espíritu. of my spirit. Y dice la palabra que cuando ellos recibieron esa And the word of God impartición, said that when they received that impartation, recibieron al Espíritu they de Dios, received the Spirit of God, y con ese espíritu and with that que Spirit estaba sobre ellos, that was over them, escúchame, iglesia, listen, church, estaba sobre it was ellos, over them, pero todavía no vivía en ellos. but it wasn't living in them yet. Y tenemos que entender esto. And we need to understand this. Cuando Jesús les impartió When Jesus imparted to them el Espíritu Santo, the Holy Spirit, les dio autoridad. He gave them Y authority. le dijo el Señor, And the Lord en said, Lucas 10 dice, and Luke 10 he it aquí says, yo doy autoridad here I give you power de hollar
to trample sobre serpientes y over serpents and escorpiones scorpions y sobre toda and fuerza over del every enemigo, force of the enemy. y nada, And nothing, y and nada, nothing y nada, nothing, y nada and nothing te dañará. shall harm you. El Señor les dio una The palabra Lord gave them a y word, esa palabra and that word activó su espíritu activated that para spirit to ejercitar el exercise dominio. the dominion. Tú sabes que el primer hombre que Dios hizo, You know, the first man that the Lord created, Dios hizo al hombre de la he made tierra, man from the earth, y dice la palabra and the word says que Dios le dio al hombre that the Lord gave man dominio dominion sobre esta tierra, over this earth, autoridad authority sobre esta over this tierra. earth. ¿Y qué sucedió con Adán? What happened with Adam? ¿Qué sucedió con What Eva? happened with Eve? El pecado Sin les hizo perder, came and to make them No. lose, les hizo, make them lose, les hizo perder el dominio make them lose that dominion que Dios les había dado. that the Lord had given them. Ahora cuando viene Juan el Bautista, Now, when John the Baptist comes, viene anunciando, he comes announcing, arrepentíos repent y convertíos, and convert, porque el reino de los cielos because the kingdom of God se ha acercado, has come. se ha acercado. Has come. Que dice la palabra What does the word say? que cuando él anunció el reino, That when he announced the kingdom, estaba diciéndole al reino de he was tinieblas, saying to the kingdom of darkness, se terminó, it ends here. no, se terminó, ya, it's your power, it is finished upon the earth. Your power is finished upon the earth. Cuando vino Juan el Bautista When John the Baptist comes, anunciando el reino de announcing Dios, the kingdom of God, estaba anunciando el reino de he was tinieblas, announcing to the kingdom of darkness su poder that their power empieza a terminar desde aquí. is coming to an end. Are you understand what I'm trying to say? ¿Escuchan? ¿Están entendiendo lo que estoy tratando de decir? Are you listening to what I'm trying to say? Nosotros tenemos que entender, We have to understand. no es lo mismo tener algo de impartición It's not the same to have some sort of que impartation tener la fuente dentro de ti. than to have the source inside of you. Muchos de nosotros Many of us, estamos esperando sentir algo externo we're waiting to feel something from the external en lugar de entender instead of understanding que el río de Dios that the river of God quiere fluir wants to flow desde adentro de ti hacia from afuera. inside out. Ya lo tienes. You already have Ya it. está en ti. It's already in you. ¿Cuánto decimos está en mí? Can we say it's already in me? De modo que cuando el Señor le dijo a los discípulos que recibirían poder, So when the Lord told the disciples that we'll be receiving power, les dijo, van a recibir poder he said, you will be receiving power para que me sean testigos. so that you would be witnesses. No para que solamente cuenten algo, Not so that they would just tell something, sino para que se convierta but so that they would become en el testimonio vivo into the living testimony de mi poder. of my power. Juan capítulo 14, John 14, dice la Biblia, the Bible says, en el versículo 10, verse 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? do you not believe that I am in the Father and the Father in me? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. The words that I speak to you, I do not speak in my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Escucha mi iglesia, por favor. Listen, church, please. Las palabras que Jesús hablaba, The words that Jesus spoke, siendo Él el verbo de Dios, him being the verb of God, the living siendo word, la palabra encarnada, being the word incarnated, Él decía, he said, las palabras que yo hablo, the words that I speak, no las hablo de mi propia cuenta, I don't speak to them in my own account, sino que el Padre but the Father que habita en who mí. abides in me. ¿Cuánto podemos decir el Padre? Can we habita en mí? say the Father abides in me? Yo quiero decirte, todos sabemos que estamos celebrando la próxima semana I el want día to de tell you that resurrección. we know that we are all celebrating the day of resurrection next week. ¿Cuántos sabemos todo eso? How many of you know that? Pero escúchame lo que te voy a decir. But listen to what I'm saying. Cuando Jesús impartió el Espíritu Santo, When Jesus imparted the Holy Spirit, lo impartió he imparted para que el Espíritu Santo estuviera sobre. so that the Holy Spirit could be over.
Pero cuando él murió en la cruz, But when he died on the cross, ¿qué fue lo que hizo? what did he do? Ya no murió en la cruz He didn't die on the cross para que el Espíritu Santo estuviera sobre tu so the vida. Holy Spirit would be over your life. Ahora, a Now, través de la cruz, Now through the y a cross través del and through sacrificio, the él sacrifice, ya no está sobre tu he's vida. not over your life. Él está He's dentro de tu inside vida. of your life, Dentro de tu vida. inside of you. Él vive en He ti. lives in you. Él mora en ti. He abides in you. La palabra del Señor dice, And the word says, en él vivimos, in him we live, en él somos, and in him we are, y en él tenemos nuestro ser. and in him we have our being. Escúchame, Listen, cada vez que yo camino, every time I walk, cada vez que yo me levanto, every time I rise, cada vez que yo me acuesto, every time I lay tengo down, que entender, I need to él understand no está sobre mí, he's not over me. él vive en He mí. lives in me. Es una grande That is a diferencia. big Es difference. una grande That is a big diferencia. difference. Ahora, ¿qué es lo que hace la Now, religión? what does religion do? La religión no quiere Religion doesn't want que el reino de Dios that the kingdom of se God manifieste en tu be vida. manifested in your life. La religión lo que quiere Religion, es, what it wants, oh, ten un buen oh concepto no, de Dios. you can have a good concept of God. Ten una buena teología You de can have a good Dios. theology of God. Pero no te atrevas But do not dare a poner el reino en práctica. to put the kingdom into practice. Por eso el Señor dice, Which is why the Lord says, las obras que yo the hago, works that I do, yo no las hago, I don't do them. sino las hace But he who does it el Padre is the Father que vive en mí. who lives in me. Entonces, So then, como hijos, as children, ¿qué excusa tendremos what excuse can we have para no hacer las obras? to not do the works? Porque si tú entiendes eso, Because if you understand this, Jesús dice, Jesus las says, palabras que yo the hablo words that I speak no son mis are palabras, not my words, sino las de mi Padre. they are my Father's Las words. obras que yo The hago words that I do, no son mis they're obras, not my words, sino mi Padre. they are my Father's Mi words. Padre My que Father vive who en mí, lives in me, que vive who en mí, lives in me, Él hace las he obras. does the works. Iglesia, Church, el enemigo nos ha tenido robando the por enemy muchos has been años. stealing from us. Nos ha estado robando He's por been mucho stealing tiempo. from us for a long time. ¿Por qué? Why? Porque decimos con nuestra boca, Because we say with our mouth, oh, el Padre vive en mí. oh, the Father lives in me. Pero escúchame, But listen, no es suficiente. it's not enough. El Padre The Father se quiere manifestar wants to en manifest ti in you como lo hizo con Jesús. as he did it with Jesus. Jesús pagó el precio Jesus paid the en la price cruz and the cross para que ahora Él so that he ya no esté sobre ti, is not over sino you, pueda el Padre but the Father can obrar do the los works, mismos the milagros same que miracles hizo a través de that he Jesús did through en tu Jesus vida y in en mi your vida. life and in my life. Si no me crees, And if you don't believe me, vamos a la palabra. let's go to the word. Versículo 11. Verse 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Escucha, iglesia. Listen to me, church. Jesús nos está enseñando algo Jesus is saying something. muy importante que podamos He's entender. teaching us something very important. El Señor le dice, créeme, The Lord says, believe in me. creerme Believe in me. por que el Padre está en mí Because the Father is in y que me yo estoy en el Padre. and that I am in the Father. Ahora escuchen, Now listen. pero si no me crees eso, But if you don't believe that, porque es fácil decir, el Padre vive en mí because it's easy to say the Father lives in y me yo vivo en el Padre. and I live in the Father. Aleluya. Hallelujah. Pero ahora vamos a lo siguiente. But now let's go to the second. Y si no me crees If you don't que believe yo te me, digo que el Padre vive en mí, that I tell you that the Father lives in que me yo vivo en el and that I Padre, live in the Father, si no me crees, if you don't believe me, entonces then creedme believe me por las obras because of the que mi works Padre that my Father hace a does través de mí. through me. ¿Qué pasaría si la iglesia, What would happen if the la church, iglesia ha vivido if the church would en la live primera parte de in este this verso? only part of this verse? Pero nos hace falta But vivir what requires of us en la is to live segunda in the second parte de este part verso, of this verse. porque ya no vamos a decir, Because we will not ya say no vamos a anymore, tratar de convencer try to convince con someone palabras. with words. Vamos ahora a hacerlo Now we will do con las with obras the works que el that the Padre Father quiere hacer wants to a do través de nosotros. through us.
Si yo le pregunto, If I ask you, ¿cuántos creen en el Padre? how many of you believe in the Father? Todos decimos amén. We all say Si amen. yo te pregunto, If I ask you, ¿cuántos tienen al Padre viviendo how many of you have dentro the de Father ustedes? living inside of you? Todos van a decir We amén. all say amen. Ahora, si yo te pregunto, Now, if I ask you, ¿cuántos están haciendo las obras how del many of you are Padre? doing the works of the Father? ¿Se terminaron los amenes? The amens finished. ¿Por qué? Why? Porque la religión te tiene Because religion has you diciendo algo saying que something no vives. that you don't live. Jesús un día le dijo a los fariseos, Jesus one day said to the Pharisees, ustedes you invalidan invalidate la palabra de Dios, the word of God el poder de Dios, and the power of God por vuestras tradiciones. because of your traditions. La primera parte The first part es una tradición. is a tradition. Tradición Tradition no requiere doesn't require manifestación. manifestation. Pero el reino But the kingdom requiere requires la manifestación. the manifestation. Manifestaciones. Manifestations. Dilo conmigo, manifestaciones. Say it with me. Manifestations. Manifestaciones. Manifestations. ¿En cuántos de nosotros In how many of us se está manifestando el Padre? is the Father manifesting through us? Oh Lord, we love you. We love you, Lord. No, you have to say in Spanish. Te amamos, Señor. Ah, Chris. Versículo 12. Verse 12. Dice la Biblia, versículo 12. Verse 12. Léalo conmigo. Read it with me. Verily, verily, I say unto you. Okay, wait. Verily, verily, I say unto you. You. Me. You. The Lord is spoken to you. El Señor le está hablando. The Lord is spoken to you. El Señor te está hablando. De cierto te digo, Most assuredly, I say to you, el que cree en mí. he who believes in me. How many believes in the Lord? ¿Cuántos creemos en Él? El que cree en mí. He who believes in me. Las mismas obras que yo hago, The works that I do, ustedes las harán. he will also do. Ok, entonces ya no es creer So solamente. it's not just believing anymore. Creer es el primer paso. Believing is the first step. ¿Cuál es el segundo? What is the next step? Hacer. To do. Hacer. To do. El que cree en mí, dice el Señor, He who believes in me, says las the Lord, obras que yo hago, the works that I do, Él también las hará. he also will do. Ella también las hará. She will also do. Y aún mayores hará And greater works he will do porque yo voy al Padre. because I go to the Father. Escucha, mi iglesia. Listen, church. ¿Por qué Jesús nos está diciendo? Why is Jesus saying, Las obras que yo hago, the works that I do, ustedes también las harán. you will also do? Pero ¿por qué dijo? But why did he say, Pero mayores but greater obras works harán. you will do? ¿Por qué? Why? Porque yo voy al Padre. Because I go to the Father. ¿Y por qué él iba al Padre? And why is he going to the Father? Porque a través de su resurrección, Because through his resurrection, ahora now el Padre, the Father, Jesús Jesus, y el Espíritu and the Santo Holy Spirit pueden venir a morar can come and dwell, los tres the three of them, en uno. in one. ¿Lo crees? Do you believe it? Como que no está muy excitado. Como I don't que no see está you muy very contento. excited or happy. No está, no. Ok. Amén. ¿Cuántos podemos decir gracias, Can we Señor? say, Lord, thank you, Porque tú vives en mí. because you live in me.
Versículo 13. Verse 13. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. And whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son. ¿Algunos tienen alguna petición el día de hoy? Does anybody have any petitions today? Todo lo que pidieras, Everything that you ask for. whatsoever. Lo que dice ahí. What it says there. Todo lo que pidieras. Anything you ask for. Todo lo que pidieras. Anything you ask for. En mi nombre. In my name. Todo lo que pidieras al Padre. Anything you ask of the Father. En mi nombre. In my name. Lo haré. I will do. ¿Para qué? Why? For Para, what? para que el Padre So that the Father sea glorificado. can be glorified. Versículo 14. Verse 14. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. If you ask anything in my name, I will do it. Ahora, ¿qué significa la palabra esusha? Now, what does the word susha mean? Significa It means un sentido de habilidad. a sense of ability. Un sentido de A habilidad. sense of ability. Significa It means un privilegio. a privilege. Significa It means una capacidad. a capacity. Significa It means ser competente. to be competent. Significa libertad. It means freedom. Significa It means ser to be más allá de un humano. beyond that of a human being, Como decimos, superhuman. as we say, superhumano. Significa tener potencia. It means to have potency. Significa tomar control. It means to take control. Tomar control. To take control. Significa delegar. It means to delegate. Significa ser influencia. To be an influence. Significa It means tener to autoridad. have authority. Significa tener It jurisdicción. means to have jurisdiction. Significa tener It libertad. means to have freedom. Significa tener poder. It means to have power. Significa tener fuerza. It means to have strength. Eso es lo que la palabra suya significa. That's what the word susha means. Cuando nosotros no estamos haciendo todas estas cosas, When we are not doing all of these things, no estamos ejercitando, we're not exercising, no estamos teniendo we're jurisdicción. not having jurisdiction. ¿Qué es jurisdicción? What is jurisdiction? Es como cuando la policía It's de Toronto It's like when the Toronto police no puede parar a una persona en la carretera que le corresponde a la policía de Ontario, they cannot stop a person in the highway or freeway that belongs to Ontario porque solamente tienen jurisdicción because they only have jurisdiction en cierta área. in certain areas. Pero la policía de Ontario But the Ontario se police puede parar donde quiera, can stop you anywhere siempre que esté en Ontario. as long as you're in Ontario. Pero cuando sales de Ontario But when you leave Ontario y te vas a Manitoba, and you go to Manitoba, ya la policía de Ontario the police of Ontario no tiene jurisdicción. does not have any jurisdiction. Pero el RCMP, But the RCMP, la policía montada, the mounted police, tiene jurisdicción has jurisdiction en todo lugar. in every place. ¿Sabes lo bueno de esto? You know what the good thing is? Que el Señor te ha dado escucha, Is that the Lord has given you te ha susha, dado autoridad authority, y te dice, and He tells you en todo el planeta in Tierra, every planet Earth, in every En part cada of the earth, nación in de la every tierra. nation of the earth, no importa it doesn't que matter no conozcas el idioma. that you don't know the language. Los demonios The demons conocen know si tienes if you have verdaderamente truly esa that autoridad authority en ti inside of you siendo manifestada. being manifested. ¿No es algo bueno? Isn't that something good? Porque usted puede decir, Because you can say, es que no sé el idioma. oh, I don't know the language. Escúchame, Listen, tú tienes jurisdicción. you have jurisdiction.
en toda in all la tierra. the earth. ¿Lo puedes entender? Can you understand it? En otra manera, In this way, estás autorizado you are authorized por Dios el Padre by God the Father para ejercitar to exercise autoridad authority donde quiera que tú vayas. wherever you go. Sonríe que el Señor nos ama. Smile, the Lord loves you. Donde quiera que estemos, Wherever we are, tenemos we autoridad. have authority. ¿Cuántos creen eso? How many of you believe that? Tres amenes nada más. 3 amens. Vamos al libro de Lucas, Let's go to the book of Luke. Lucas capítulo 20. Luke 20. El día de hoy vas a entender si estás viviendo en religión Today you will understand if you're living in religion o si estás viviendo en el reino. or in the kingdom. Son dos cosas muy diferentes. Two very different things. Se parecen, They look alike, pero hay una grande diferencia. but there's a great difference. Lucas Luke capítulo 20, chapter 20, versículo número 1. verse 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Now it happened on one of those days that he taught the people in the temple and preached the gospel, that the chief priests and the scribes, together with the elders, confronted him. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? And spoke to him, saying, Tell us, by what authority are you doing these things? Or who is he who gave you this authority? Los religiosos The religious people siempre querrán tener el control. will always want to have the control. Y si tú no estás autorizado por ellos, And if you're not authorized by them, no puedes ejercitar la autoridad. you cannot exercise their authority. ¿Sabes cuál es la bendición de todo eso? You know what the blessing of this is? Que Jesús murió That Jesus died para que tú y yo pudiéramos decir so that you and I can say con libertad, with freedom, soy hijo de Dios. I am a son of God. Las mujeres, The women, soy hija de Dios. I am a daughter of God. Ahora, ¿qué es lo que te da el ser hijo y el ser hija? Now, what gives you being a son or a daughter? Simplemente te da la herencia. Simply gives you the inheritance. ¿La herencia de quién? The inheritance of whom? La herencia de tu Padre The Celestial. inheritance of your Heavenly Father. ¿Cuál es la herencia de tu Padre Celestial? What is the inheritance of your Heavenly Father? Su reino, His kingdom, su dominio, His dominion, su autoridad. His authority. Iglesia, yo quisiera que estuvieran más contentos. Church, I want you to be happier, Oh, están tratando de digerir. trying to digest. Ok, dice la palabra, The word says vinieron los principales ancianos that the elders came y vinieron con Jesús. and they came with Jesus Y vienen y le dicen, and they say, ¿con qué autoridad with what authority estás haciendo estas cosas? are you doing these things? ¿Qué cosas estaba haciendo Jesús? What things was Jesus saying or doing? Estaba sanando a los enfermos, He was healing the sick. estaba liberando a los cautivos, He was delivering the captives. estaba resucitando a los muertos, He was raising the dead. estaba haciendo la obra del He Padre. was doing the work of the Father. Y escúchame, Listen, la religión siempre te dirá, religion will always say, no, no, tú no tienes esa autoridad. you don't have that authority. La religión siempre tratará de abortar The religion will always try to abort el propósito de Dios en una vida. the power of God and the purpose of God in a life. ¿Sabe cuántas buenas personas hay en las iglesias You know how many good people are in church abortando el reino? aborting the kingdom? Buenas personas Good people con buenos corazones, with good hearts, pero no ejercitan el reino. but they don't exercise the kingdom. Viven en la religión. They live in religion.
Y nosotros como congregación And we as a o congregation como congregaciones or as congregations, tenemos que empezar a entender we need to begin to understand que Él pagó un precio muy alto that He paid a great price para que Él so that He se pudiera manifestar could be manifested en ti in you y en mí. and in me. Y estás autorizado And you are para authorized manifestar to manifest las obras del the reino. works of the kingdom. Estás autorizado. You are authorized. Y le dicen los ancianos, And He tells the elders, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? with what authority are you doing these? ¿O quién es? Or who Es el que te ha dado la autoridad. has given you this authority? ¿Quién es? Who is? Dilo conmigo, ¿quién es? Say with me, who is El que te ha dado autoridad. that has given you this authority? ¿Por qué? Why? Porque ellos eran los que gobernaban. Because they were the ones who governed. Ellos eran lo que era legal o era ilegal. They would decide what's illegal and what's legal. Ellos decidían qué era de Dios, They would say what was of God, entre comillas, and in quotations, quoting, pero no vivían lo que Dios decía. but they didn't live what God said. No vivían en el Espíritu de Dios. They didn't live in the Spirit of God. Vivían en otro They espíritu. lived in another spirit. Versículo 3. Verse 3. Jesús respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta, responderme. But he answered and said to them, I will also ask you one thing, and answer me. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? The baptism of John, was it from heaven or from men? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? And they responded among themselves, saying, if we say from heaven, he will say, why then did you not believe me? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. But if we say from men, all the people will stone us, for they are persuaded that John was a prophet. El Señor, The Lord, siempre conociendo el corazón, always knowing the hearts, conociendo los pensamientos, knowing the thoughts, sabía knew que ellos venían a decirle, that they came to tell them, Jesús, Jesus, tú no tienes la autoridad de nosotros. you don't have our authority. Y nosotros And we somos la autoridad espiritual are the spiritual authority de esta ciudad. of the city. Nosotros We- somos la autoridad eclesiástica We are the ecclesiastic authority here de esta región. of this region. Y tú, Jesús, And you, Jesus, no te vienes a someter a nosotros. you don't come to submit to us. ¿Sabe que muchas iglesias hacen exactamente lo mismo el And you día know de that hoy? many churches today do the same? Si tu pastor no te autoriza, If your pastor doesn't authorize you, tú no tienes autoridad de ejercitar tus dones. then you don't have authority to exercise your gifts. ¿Quién dijo eso? Who said that? ¿En qué Biblia está eso? And what Bible is that? Mi Biblia dice My Bible que says la única manera de crecer en mis dones that the only way to grow in my es gifts cuando los is ejercito. when I exercise them. ¿Y dónde los tienes que And where do we ejercitar? have to exercise? ¿Dónde los tenemos que Where ejercitar? do we exercise them? En la casa del Padre In the house of the Father. y en la casa también donde estemos, And also in the house where we are, donde vayamos. where we go. Estamos autorizados We are authorized para que el cielo so that the se heaven demuestre can be a shown través de tu vida. through your life. Por eso Satanás te dice, That's why Satan No, no, says, no, no, no. no, tú no estás autorizado. you're not authorized. Yo quiero decirte, I want to tell you, es suya. Susha, El Padre te dice, the Father tells yo te he you, dado la autorización. I've given you authorization. Déjame, Let me déjame be manifestarme a manifested través de tu vida. through your life. El problema de muchos But the problem of many is, es que yo no siento, well, I don't feel ungido, I don't feel anointed. no siento la presencia. I don't feel the presence. No se trata de sentir, It's not about feeling. se trata de creer, It's about believing. se trata de It's obedecer. about obeying.
¿Cuántas veces usted no se siente How many times you don't feel que quiere obedecer? that you want to obey? Hola. Hello? ¿Cuántas veces no nos sentimos tan espirituales How many of you don't feel so spiritual sometimes para obedecer? to obey? Necesitas sentirte espiritual You need to feel spiritual para obedecer, to obey. porque el diablo entonces te ha cambiado, Why then the devil has changed you que te tienes que sentir, that you have to feel, tienes que palpar, you have to touch, tienes que sentir you have to escalofríos, feel the shivering tienes que sentir el calor. or the heat? No, No. el diablo The devil no quiere que tú doesn't want you y to que yo and I ejercitemos to exercise lo que el Padre what the Father pagó paid a través de la crucifixión through the crucifixion de su Hijo. of his Son. Ya el Padre Already the no Father está sobre ti. is not over you, El Padre but the Father vive en ti. lives in you. Esa es la grande And diferencia. that is the big Por difference. eso lo que vamos a celebrar el próximo viernes. That's why what we are celebrating next Friday, Dice la Biblia que así como Jonás the Bible says that as Jonah estuvo 3 días en el vientre del pez. was in the belly of the fish for 3 days, 3 días. 3 days, Dice la Biblia, el Hijo del the Hombre Bible says that the Son of estuvo Man 3 días was 3 days en la profundidad de la tierra. in the heart of the earth. Ahora, ¿qué fue a hacer a la profundidad de la Now, tierra? why did he go to the heart of the earth? ¿Qué fue a hacer a la Why profundidad did de he la go tierra? to the heart of the earth? No fue a decirle a Satanás. He didn't go to say to Satan, No fue a decirle a Satanás. he didn't say to him, Oh, si me permites. oh, if you allow me. Jesús no fue a decirle a Satanás, si me permites. Jesus didn't go and say, oh, if you allow me, ¿Me puedes dar las llaves, you por can favor? give me the keys, please. Jesús vino al Jesus infierno came to hell y le dijo, and he said, necesito unas llaves, por favor. I need some keys, please. Las llaves. Keys. Mis llaves. Necesito My- unas llaves. I need keys. No le dijo a Satanás, ¿me puedes dar las llaves? He didn't say, Satan, can you give me the keys? Porque cuando uno tiene autoridad, Because when you have authority, no tienes que preguntar. you don't have to ask. No tienes que You don't have to preguntar. ask. Solamente Only tienes que you have arrebatar. to take. Arrebatar. You take. Take by force. Llegó a la profundidad del He infierno. came to the heart of the earth. ¿Y sabe lo que estaba pasando en el infierno? And you know what was happening in hell? Estaba temblando. It was shaking. Los demonios The demons, estaban temblando. they were shaking. Satanás Satan, tenía un nervous breakdown. he was having a ataque de pánico. Y cuando Jesús viene, And when Jesus comes, el enemigo está paralizado. the enemy is paralyzed. Está He's paralizado. paralyzed. ¿Alguna vez tú has tenido temor Have you felt fear sometime? donde te paralizas? Where you are paralyzed? Imagínate Jesús Imagine Jesus en el infierno. in hell. Paralizó todo el He infierno. paralyzed hell entirely. Y llegó And he came, y le dijo, dame lo que yo he he came, comprado and he said, give me what I bought por mi sangre. with my blood. Y ahora él And now he tiene las llaves has the keys del infierno. of hell. Del infierno. Of hell. ¿Cuántos creen? How many of you believe? Dice la palabra The word que says ahora él tiene las llaves he has the del keys infierno of hell y de la muerte. and also of death. Ahora, ¿qué sucedió? And what happened? Él He resucitó. rose up Come on, Chris, como con más pasión. with passion. Él resucitó. He resurrected. He rose up. ¿Y para qué resucitó? Why did he rise up? Escúchame. Listen, Él murió he died para darte vida eterna. to give you eternal life. Pero él resucitó But he also rose again para empoderarte con su poder. to empower you with his power. Otra vez lo digo, Again, parece I'll que say mucho se le it. fue. And many didn't get that. Él murió He died para darte vida to eterna. give you eternal life. Pero él resucitó But he rose again para empoderarte to empower con su you poder. with his ¿Qué power. significa empoderarte con su What does it mean poder? to empower you with his Que ahora power? él ya no estará sobre ti, He's not over you anymore, estará dentro de but ti he's in you y estará
haciendo and las He's obras doing the works dentro de ti. inside of you. Tú tienes que creerlo. You have to believe this, Oh, porque el enemigo siempre te va a decir, because the enemy will always say to you, ¿con qué autoridad lo haces? with what authority are you doing ¿Con qué this? autoridad lo vas a With hacer? what authority are you doing this? Con la autoridad que papá me ha dado. With the authority that Dad gave me. Mi papá me dijo, My dad said, el que cree en mí, who believes in me? el que cree en mí, He who believes in me. las obras que yo The hago, works that I do, él también las hará. He will also do. ¿Cuántos creemos que How many of you Jesús believe that echó fuera Jesus demonios? cast out demons? ¿Cuántos de nosotros estamos echando fuera How many of demonios? us are casting out demons? Todos ustedes tienen la autoridad. All of de you have the authority. hacerlo. Todos ustedes All of tienen you la have autoridad de the hacerlo. authority to do that. Todos ustedes tienen la All autoridad of you have the authority de hacer milagros. to do miracles. Ay, pero pastor, es que yo no me siento. Oh, but Pastor, but I don't feel. Ay, yo no me siento para hacer I don't milagros. feel to do miracles. Escúchame, iglesia. Listen, church. No es como tú te It's not as sientas. you feel. Deja que Él, Let Him. deja que Él Let Him se manifieste. be manifested. Se manifieste. Be manifested. Porque Él es el que hace Because las He obras. does the works. Si tú crees If you believe que tú eres el que echa fuera los that demonios, He's the one who cast out the demons, pues no has entendido. then you haven't understood. El que echa fuera los He who demonios cast out demons no es Roberto. is not Roberto. Es el que vive It's He who lives en mí. in me. Es el que echa He is the fuera one who cast todo out demonio. all the demons. Déjame decirte, Let me tell you, iglesia, church, no tengas temor. don't be afraid. No tengas temor. Don't be afraid. Muchas congregaciones Many ni congregations, siquiera mencionan al diablo. they never even mention the devil. Muchas congregaciones. Many churches, Hay pastores que yo there are conozco pastors that I know que dicen, who said, oh, Satanás es un perro amarrado. oh, Satan is a dog that is on a leash. Si tú no te acercas, If you don't come to him, no te va a morder. he won't bite. ¿Dónde está la revelación? Where's the revelation? ¿Dónde está la revelación? Where is that revelation? Mucha gente viviendo en religión, Many people living in religion, pero no viviendo en el reino. but not living in the kingdom. ¿Y qué sucede cuando no vives en el reino? What happens when you don't live in the kingdom? La gente The people que está en necesidad that is in necessity no puede recibir nada de parte de Dios, cannot receive anything from the Lord, porque Dios va a usar tu vida because the Lord will use your life para transformar las vidas. to transform other lives. Pero si yo vivo en religión, But if I live in yo religion, solamente le daré el evangelio, I can only give them le the hablaré de la gospel. palabra, I talk to the y word, le diré about the lo que la word, palabra dice, and tell them what the word y le says, diré, mira, esto es lo and que I la say, palabra this is what the dice. word says. La palabra dice, The word says, pero Dios nos dice el día de hoy, but the Lord says today, no te quedes en la primera parte. don't just stay in the first part. Yo sé lo que mi palabra I dice. know what my word says. Ahora, lo que quiero que tú, Now what I want you, lo que tú hagas, what you to do, ya no es solamente decir lo que dice mi is palabra. not just to say what the word says. Ahora quiero, Now I want you, a través de tu vida, through your life, a través de tu vida, through your life, hacer to do mis obras. my words. Todos nosotros All of us, tenemos que encontrarnos con la primera experiencia. we have to find that first experience. Todos nosotros. All of us. Cuando yo era un niño, When I was a child, hace poco tiempo, a little while ago, a mí me gustaba soñar. I like to dream. I used to like ¿A to cuánto le dream. gusta soñar? How many of you like to dream or daydream? ¿A cuánto le gustaba jugar con sus juguetes? How many of you like to play with the toys? Cuando yo tenía 7 años, When I had 7 years old, mi hermano mayor empezó a estudiar música, my guitarra. older brother began to study music, the guitar, Y yo and I veía cómo tocaba la guitarra. used to see how he would play the guitar. Y cuando ya no estaba tocando la guitarra, And when he wasn't playing the guitar, agarraba la I guitarra took the guitar y empezaba a poner mis dedos. and I began to put my fingers. Y mi hermano muchas veces se iba en las tardes And my brother used to leave in the afternoons. y teníamos una casa muy grande. We have a big house. Teníamos un patio, un jardín muy grande. It was a garden at the back, very big. Y teníamos como unas escaleras que iban al comedor. And we had steps that go to the living room. Entonces yo como niño So I was a child. me imaginaba I used to imagine que estaba tocando la that guitarra I was playing the guitar y que estaba cantando a una multitud. and that I was singing to an audience. Pero solamente eran las plantas que habían ahí, las But it was flores. just plants there and flowers.
Esos eran mi auditorio. That was my auditorium. Pero en mi mente But in my mind, empecé a imaginarme I began to que imagine yo tocaba la guitarra that I used to play the y guitar que yo cantaba. and that I would sing. Escúcheme, iglesia, Listen, church, porque eso es muy importante. because this is very important. Cuando tú empiezas a imaginarte algo, When you begin to imagine something, Dios dice en su palabra, God says in His Word, Dios es el que da el querer como el hacer. God gives the desire to do. Entonces, cuando Dios pone algo, So when God puts something, entonces tú te empiezas a imaginar, you begin to imagine it. oh, Dios me va a usar, Oh, God is going to use me. Dios me va a usar. God will use me. Entonces yo estoy con la guitarrita So I was with a little guitar, y ya a los 8 años 8 years old. empiezo a estudiar guitarra, I began to study guitar. empiezo a estudiar I música. began to study music. Y ya cuando tenía 9 años, And when I was 9, 10 años, 10 years, ya empecé a I cantar began to sing delante de muchas personas. before many people. ¿Por qué? Why? Porque lo que tú te imaginas Because what you imagine es donde tú empiezas a creer is where you begin to believe que vas a estar un día. that you will be one day. Eso es muy importante. And that is very important. Ahora, ¿qué sucedió? Now what happened? Ya a los 11 años, Now at 11 years old, yo ya cantaba profesionalmente. I was already singing professionally. Yo viajé por muchos lugares. I traveled from many places. Tenía un sombrero que me quedaba más grande que yo. I had a bigger hat than me, Un sombrero. a big sombrero, Ya, sombrero. a big one, sombrero. Y cantaba. And I would sing. Y después And then empecé a tocar el contrabajo. I began to play the bass. Es un violín, pero eso grandote. It's like a violin, one of those big Double bass. double bass. Ya, double bass. Y era tan grande And it was so que big, yo tenía que ponerme hasta arriba para I alcanzarlo. had to go up to reach it. Pero empecé a tocar. But I began to play. Y Dios ya me había dado un don. And God had already given me a gift. Porque cuando tú tienes un don Because when you have a gift y lo ejercitas, and you exercise it, se te hacen fáciles las cosas. then things are easier. Y empecé a viajar, And I tocaba, began to tocaba el bajo, travel. tocaba la I would play guitarra. the guitar, the bass. Cantaba. I would sing. Pero todo esto fue But all of this porque un día empecé a soñar. was because one day I began to dream. Yo tengo una pregunta el día de I hoy. ask you a question today. ¿Dónde está tu imaginación? Where is your imagination? Dice la Biblia, The Bible says, donde está tu tesoro, where your heart is, where your treasure is, ahí estará tu corazón. then your heart will be there also. ¿Dónde está tu tesoro en esta mañana? Where is your treasure this morning? ¿Te estás imaginando las cosas como van a ser? Are you imagining how things will be? ¿O estás viendo las cosas que son? Or are you seeing the things that are? Eso uno tiene que entender. And you have to understand that. Y Dios en su misericordia And God in His mercy, me dio un don He gave me a gift que lo empecé a desarrollar. that I began to develop. Volviendo con eso que ya quiero terminar primero pronto. And coming back to this, I'm almost done. Ya tengo el reloj bien grande I have the ahí. big clock there. Mi primera vez My first time echando fuera un demonio. casting out a demon. Mi primera vez. My first time. Porque uno puede estar apoyando a otras personas. Because you could be helping other people. Y la gente dice, sal fuera en el nombre de And Jesús. other people say, come out in the name of Y Jesus. usted también puede decir, sal fuera en el nombre And de you can Jesús. also say, come out in the name of Pero Jesus. estás con varias personas. But you're with a lot of people. Pero cuando tú estás solo, But when you're alone, mi primera prueba, my first trial, mi primera vez, my first time fue con un muchacho de 1.80, un negro de 1.80. was a colored man, very big, tall, Y bien fuerte. and strong. Parecía un gorila. He looked like a gorilla, Bien fuerte. very big. Y vino a mí cuando yo estaba saliendo para ir a trabajar a un He ministerio. came to me when I was leaving for work to another Me ministry. lo encontré en el parqueo de la I iglesia. found him in the parking of the church, Y me dice, necesito ayuda. and he said, I need help. Necesito ayuda. I need help.
Acabo de salir de la I cárcel come out of prison, just come out of prison, y yo tengo que robar porque me drogo. and I have to steal because I drug Y myself. ya no quiero seguir robando. And I don't want to keep Ya no stealing. quiero seguir I don't drogando. want to keep taking drugs. Necesito ayuda. I need help. Y yo le dije, And I said, Jesús te va a ayudar. Jesus will help you. Aleluya. Hallelujah. Claro, podemos decir las Of cosas course, we can correctas. say the right things. Jesús te va a ayudar. Jesus will help you. Jesús te va a hacer libre. Jesus will make you free. Eso no cuesta. That doesn't take anything. Eso no cuesta. That doesn't take Jesús te anything. va a ayudar. Jesus will help you. Entonces fui con mi pastor, So I went with my pastor. que vivía a la vuelta, teníamos 2 casas ahí. He used to live at the other end. Y le fui a tocar la puerta al And I pastor. knocked on his door. Pastor, As a hay un pastor, muchacho there's a young man que necesita liberación. who needs deliverance. Acaba de salir de la He just cárcel. got out of jail. No quiere He robar. doesn't want to Y no steal. quiere drogarse He doesn't want to más. be drugged anymore. Y me dice el pastor, And then the pastor says, abre la puerta del santuario. open the door to the sanctuary. Y yo lo abrí la puerta. And I opened the door. Se metió el muchacho conmigo. And the young man went with me. Y yo esperando al pastor. And I'm waiting for the pastor. Esperando al pastor. Waiting for the pastor. Y lo veía el muchacho. And I saw that the young Veía man, las espaldotas I que saw how tenía. big he was. Era un gorila. He was like a gorilla. Y yo me acuerdo And I remember que había una mujer there was a woman flaca, delgada, who was very skinny, como 90 libras, 90 pounds, bien flaca. very skinny. Y entre 5 hombres, And between 5 people, grandes así como as Ras, big as Russ, no la podían they sujetar could not abajo. hold her down. No la podían sujetar They could abajo. not hold her Y down. el enemigo me decía, And the enemy would say, acuérdate, remember, entre 5 between no 5, podían detener una mujer. they couldn't detain that woman. Ahora mira este hombre, And imagine this guy. es un gorila. He's a gorilla. Uno que te dé, With one that he gives to no te you, levantas por 2. you will not rise up for 2. Porque el enemigo Because the lo que enemy, siempre quiere what he always es does is to intimidarte, intimidate es you, to paralizarte. paralyze you. Y cuando estás con temor, And when you're with fear, no puedes moverte en la fe. you can't move in the faith. Ahora, ¿qué sucede? Now what happened? Yo empecé a hacer desde la puerta hasta el I altar. began to, from the door to the altar, Desde la I puerta al began altar. to walk from the Y door to venía the altar. And I would caminando walk de la puerta al from the altar. door to the Y el altar. muchacho And llorando. the young man crying. Él quería ser He libre. wanted to be free. Y decía, Dios, And he would say, ayúdame. God, help me. Yo le empecé a dar teología. And I began to say theology to him. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Y decía, Padre, Oh, Father, Dios, God, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, ayúdame. help me. Y yo le decía, Padre, And I would say, Father, in the name of Jesús, Jesus, help ayúdalo. him. Are you saying the truth? Yeah. Okay. En el nombre de Jesús, In the name ayúdalo. of Jesus, help him. El pastor nunca llegó. The pastor never came. ¿Por qué? Why? Porque Dios quería Because God wanted que yo activara that I activate el río, the river, el río, the river, el the río river que está en mí. that was inside of me. Tú no necesitas You don't need que otra persona externa that other person from the external person venga a activar lo que Dios ya te dio come to internamente. activate what you already have internally. De modo que me vine desde la puerta So al I altar came from the door to the altar y le dije, and I said, ¿me das o te voy a dar? I give it to you or he's going to give it to me. Pero algo va a pasar. But something will happen. Y me vine con la And I came determinación, with that determination, es suya, Susha, de usar to use la autoridad de that Dios. authority of Le God. puse la I mano put my man on him. al gorila My hand on este. him. I put my hand on the gorilla. y le dije, en el nombre de And I Jesús, said, in the name of Jesus, suéltalo, Satanás. loosen him, Satan. ¿Y qué cree que And pasó? what do you think Para happened? mi sorpresa To fue, my fue surprise, como que un rayo it was like a lightning le bolt cayera a este joven. came and touched him. Cayó al He suelo fell to the y floor. empezó a He began to convulsionarse. convulse. Y el Espíritu de Dios me And the dijo, Spirit of God said, Espíritu de ocultismo, sal fuera. Spirit of the occult, come out. Y le digo, Espíritu de ocultismo, Spirit of the occult, sal come out. fuera. Sal fuera. Come out. Con Come autoridad, Cris. Come out. Allá, sí, con autoridad. En el nombre de Jesús, In sal the name fuera. of Jesus, come out. Y empezó, And he began to, em- y empezó toda and he began to,
a salir he began to come out. todos los espíritus que All estaban the en él. spirits began to come out. En 20 minutos, In 20 minutes, ese joven estaba that libre, young man was free. libre, Free. libre. Free. Le regalé una Biblia I gave him a Bible, y el próximo domingo, eso fue un viernes, and that was a Friday. The next Sunday, el siguiente domingo, the following Sunday, vino con su he Biblia, came with his Bible, bien vestido, well dressed, y vino a dar testimonio a la and he iglesia came to give testimony at the lo que church. Dios había What the hecho. Lord had done. ¿Por qué te digo esto, Why do I iglesia? tell you this? Porque hasta que tú no lo hagas, Because until you do it, no funciona. it doesn't work. Lo necesitas hacer. You need to do it. Dilo, lo necesito hacer. Say it with me. I need to do it. Amén. Amen. Y este joven And this young man, me dio la seguridad he gave me the assurance de que el Señor estaba conmigo. that the Lord was with me. La experiencia con este joven The experience with this young man me dio la seguridad gave me the security, de insurance the assurance que el Señor estaba conmigo. that the Lord was with me. Y ese joven And this young man, después me llevó a la segunda experiencia after he took me to the second y a la experience tercera and the experiencia. third experience, Y hace muchos años and many years ago, que hemos practicado that we've la practiced liberación. deliverance. Y mucha gente me dice, And many people say, oh, Pastor Roberto, usted tiene el don de la oh, Pastor, you liberación. have the gift of deliverance. No, No, yo solamente ejercito mi autoridad. I only exercise my authority. ¿Por qué? Why? Porque hay mucha gente que dice, Because many people say, yo no tengo el don, I don't have the gift. yo no tengo la I don't autoridad. have the authority. Mentira del diablo. That's a lie of the devil. Todos ustedes, All of you here, todos ustedes, all of you y here, los que me están viendo por la even those who are internet, watching us over tienen la online, autoridad you have the de authority echar fuera al to demonio. cast out demons. Todos nosotros tenemos la All of us autoridad. have the authority. Ahora, Now, todos lo estamos haciendo. we're all doing it. Espero que todos los empezamos a I hacer. hope that we can all begin to do it. Amén. Amen. Dilo conmigo, es suya. Say with me, Susha. ¿Qué significa? What does it mean? La autorización de Dios The authorization of God para ejercitar to exercise su poder His power y su autoridad. and His authority. Vamos a orar. Let's pray. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Father, I give you thanks this morning. Padre, yo declaro que cada persona que nos está mirando I declare that every person who is watching, y aquí en la congregación, and even here in the congregation, hemos entendido tu palabra. we've understood your word. Tu palabra dice, Señor, Your word says, Lord, las mismas obras que yo hago, the same works that I do, ustedes también las harán. you can also do, Y aún mayores obras, and even greater works, porque yo voy, Padre. because I go to the Father. Señor, Father, tenemos que ver tus obras we need to see your works y imitar and also imitate lo que tú hiciste, what Señor. you have done. Señor, gracias Lord, thank por you los milagros, for the por las miracles, sanidades. for the miracles, por for las healings, liberaciones. the deliverances. Señor, gracias Thank you, Lord, por los milagros extraordinarios for the extraordinary que miracles estás haciendo that you are doing a través through de nuestras vidas. our lives. Señor, permite Lord, allow que el río de Dios for the river of God se to manifieste be en manifested nuestras vidas. in our lives. Que esas aguas That those waters que dice tu palabra, that your word el que says, cree en mí, those who believe in me, ríos de agua viva rivers of living water fluirán desde will su flow interior. from its inner Señor, being. hay mucha gente Lord, there's many que people necesita el toque de esas who needs the aguas. touch of those Y waters. Padre, yo declaro en el nombre And de Lord, I Jesús declare in the name of que toda Jesus persona that every que person está atada who is bound por el poder del by the enemigo, power of the en el enemy, nombre de in the name of Jesús, Jesus, declaro que el río I de declare that Dios the river of God viene en este momento a tu vida comes to your life y now te alcanza and reaches you donde quiera que tú nos estás wherever you viendo. are watching El us. Espíritu de The Dios Spirit of God no tiene doesn't distancia. have Él distances. puede estar en el He cielo, can be in puede heaven, estar en la He can be tierra, on earth, en cualquier lugar. in every Él place. es omnipresente. He's omnipresent. En el nombre de In the Jesús, name of yo Jesus, declaro que toda I aflicción declare that every se va affliction de tu vida. leaves your life. Quebranto I break en el nombre de in the name Jesús of Jesus toda obra de tiniebla en every tus work of vidas. darkness in your Y life. ordeno And I que todo command espíritu de that every enfermedad spirit of sea echado sickness fuera de be tu vida. cast out of your life En el nombre in the poderoso de name Jesús. of Y Jesus. declaramos, And we declare, para esto apareció el Hijo de for Dios, this the Lord has para appeared deshacer to destroy toda obra del the diablo. works of the devil. Declaro que toda obra del I enemigo declare that every work of the es enemy desarraigada is now uprooted de raíz from the root en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Te bendecimos We bless you. desde Canadá. From Canada, Dios te bendiga. God bless you. Nos vemos la próxima semana. And we'll see you next week.
Amén.